Radio Portales de Valparaíso presenta COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. ¿Cómo hemos cambiado? Información que usted necesita saber. Respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado contra este virus. Estadísticas, datos, beneficios sociales y todo sobre cómo nos ha impactado el coronavirus. Radio Portales le entrega información clara y sencilla. COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Amigas y amigos, les saludamos cordialmente. Nuevamente estamos en el aire a través de la señal 89.5 FM y 840 en AM, a través de la señal de radio. Estamos también conectados a través de nuestra página web www.portalesfm.cl, donde nos pueden escuchar y ver, y a través de YouTube, en este programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. En los programas que hemos estado conversando, analizando, siempre hablamos con importantes actores sociales y autoridades. Y en esta oportunidad está con nosotros en contacto Andrés Brillardelo Valdivia, subdirector del Liceo Artístico de Quilpué. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación de conversar con nosotros y estar en el programa. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir la experiencia que se está viviendo, digamos, en la educación y sobre todo en la educación pública en nuestra región y en el país. Queremos conversar contigo, Andrés, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, justamente cómo la educación, en el ámbito donde tú te mueves, ha enfrentado esta pandemia, las medidas que se han tomado, cómo has visto tú el comportamiento de los alumnos, con respecto a esto de las clases virtuales. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar la educación en el mundo, porque esto no es un problema obviamente que nos atañe a nosotros como chilenos, en el mundo la educación ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Primero porque obviamente son comunidades de personas de distintas edades. Tenemos profesores ya que sobrepasan, digamos, ya son adultos mayores, muchos de ellos. Y también tenemos niños desde temprana edad y pasando por, digamos, por todo el amplio abanico de edades. Por lo tanto, se expresa bastante bien, digamos, ahí todos los temores, las dudas, de alguna manera los experimentos también que surgieron a propósito también de tratar de mantener la educación. Yo recuerdo cuando partió la pandemia, en marzo del 2020, alcanzamos a estar algunos días en clase y, bueno, poco a poco fuimos viendo todos cómo esto empezó a generarse en Europa, bueno, en China, en Europa, hasta que llegó el momento que nos tocó a nosotros y se detuvo prácticamente el país y la educación. Y tuvimos varias semanas, diría yo, un poco la incertidumbre de cómo sacar adelante el año escolar. Y en el mundo público, yo diría con bastantes complejidades, porque nosotros tenemos un estudiantado que es muy diverso. Por lo tanto, lo tecnológico, los conocimientos, obviamente, respecto a esos instrumentos no eran tan comunes como tal vez podrían haber sido en otros colegios privados y públicos, y subvencionados, quise decir, donde prácticamente se les pidió a los niños resolver el problema y de alguna manera, más temprano que tarde, las familias terminaron comprando más computadores, terminaron contratando internet, digamos, ya de mejor calidad. En el mundo público eso fue muy complejo. Yo diría que los mismos establecimientos, los mismos sostenedores, en este caso los municipios, tuvieron que salir un poco a colaborar para poder generar las condiciones para la primera etapa de la pandemia, que tuvo relación básicamente que ver con algunos instrumentos de trabajo a distancia. De trabajo a distancia, básicamente utilizando algunas plataformas que son comunes,
Yo diría que por varias vías, digamos, nosotros tuvimos experiencia de profesores que trabajaban por WhatsApp, por Instagram, trabajaron también por Facebook, con tal de mantener de alguna manera el vínculo con los estudiantes, que fue lo primordial. Yo diría que lo primordial en el mundo público, de la educación pública, fue mantener el vínculo con los estudiantes, o sea, que los estudiantes de alguna manera se sintieran integrados, pese a la distancia, con el mundo escolar. Andrés, en el ámbito que ustedes se mueven, que es el de las artes, es el perfil obviamente de tu comunidad, también recordemos que el ámbito cultural fue uno de los más afectados también dentro de lo que es la pandemia, porque se paralizaron todas las actividades, en unas obviamente no se pudo hacer actividad artística. Ustedes ya partiendo en la pandemia, tomaron medidas con algunos chiquillos ahí para poder manejar un poco esta situación, porque sabiendo que no habían actividades culturales, en los colegios no se podía hacer actividad. ¿Cómo ustedes afrontaron esa situación ya pasando tantos meses? Pero imagínate, a los 2 años ya de pandemia. Sí, como te decía, bueno, hubo un primer momento, digamos, el momento del impacto de esto, un poco la incertidumbre. Como bien dices tú, un liceo artístico que de alguna manera es una experiencia educativa distinta, donde se trabaja mucho en colectivo, se trabaja mucho, digamos, en lo creativo, y lo creativo obviamente vinculado también a ciertas prácticas de equipo. En el colegio se trabaja mucho esto del trabajo en equipo. Eso obviamente fue una primera complicación, ¿no? Porque en las asignaturas más tradicionales que viven los niños, matemáticas, lenguaje, ciencia, de alguna manera hay experiencia a través de las guías de trabajo que se podían mandar por correo electrónico o a través de otra plataforma, pero la experiencia artística ya era complicada de por sí. Y bueno, hay otros profesores, por lo menos en el liceo artístico, y yo me saco el sombrero con ellos, idearon una gran cantidad de formas y formatos para poder seguir manteniendo el vínculo con los estudiantes y además potenciando el aspecto creativo en ellos y en ellas. Así que yo diría que hubo una segunda etapa de la pandemia donde ya los profesores empezamos a un poco a experimentar distintas plataformas, distintas formas. Yo diría que la última de todas estas etapas, yo no quiero enumerarlas todas, es la hibridez. ¿Eh? Es un poco esta idea de hacer clases, digamos, de la manera simultánea, sincrónica, como le llaman. Yo diría que es la última etapa, digamos, porque vivimos muchos momentos de bastante decepción, de bastante frustración también, porque no es muy difícil, yo diría, hacernos cargo también de la realidad que viven los niños. En el mundo público, uno ya en un momento de normalidad, pre-pandemia, pre-estallido social, ya era complicado. O sea, tenemos muchos niños que provienen de hogares de niños, por ejemplo, niños que tienen familias muy disfuncionales. Nosotros, por ejemplo, que es el único liceo artístico que tiene la región continental, a lo menos, el 60% de nuestros estudiantes no son de Quilpué, vienen de comunas fuera de Quilpué, Valparaíso, Viña Alemana, fundamentalmente, hay de Concón, de Olmué, pero el grueso está entre Valparaíso, Viña y Villa Alemana. También fue un impacto porque muchos niños, obviamente, a la puesta de la hibridez tampoco podían venir, digamos. Había un miedo a los papás mandarlos en trayectos largos en micro, en buses. Era complicado. Yo diría que hasta el día de hoy hay muchos niños y niñas que tienen un poco ese temor. No por lo que vive la escuela está preparada. Yo creo que si algo aprendimos, digamos, fueron todos estos protocolos que son, yo diría, bastante exigentes, de control de temperatura, de lavado de manos, del alcohol gel, etcétera, de distanciamiento social, tenemos señaléticas, hay un montón de protocolos en la comunidad escolar. Sin embargo, queda todavía en las familias el temor, por ejemplo, a estos traslados que tienen los niños desde sus hogares todos los días, o en este caso, en nuestro caso, semana por medio, al colegio, digamos, que es un problema la locomoción pública, digamos. Así que estamos experimentando distintas formas, yo diría, y esperamos, bueno, se han disminuido mucho los casos, estamos, como dice el programa, en una nueva normalidad, pero en una normalidad todavía expectante, porque obviamente la pandemia no ha terminado,
y tal vez, y esperamos que no vuelvan a crecer los indicadores, pero estamos preparados, yo creo, y la comunidad de alguna manera está preparada. Yo diría que la juventud también está, no voy a decir que está, digamos, despreocupada de este tema, pero sí tiene mucha más confianza, también porque los niveles de vacunación han sido altos, sobre todo con nuestros profesores, con los apoderados, por lo tanto el temor de alguna manera se ha ido aminorando, pero obviamente la conciencia de que estamos todavía en una pandemia es real, es concreta, entonces es una normalidad, yo diría, bastante especial, por lo menos en la comunidad escolar. Andrés, cuéntame con respecto a tu visión como subdirector, ¿ves tú que los jóvenes, los niños, los estudiantes, cómo ellos han visto o enfrentado esta pandemia? ¿Cuál es el contacto que tienen ellos con la familia? ¿La familia se ve inmersa dentro de la preocupación de sus niños de paliar esta situación de contagio, ¿no es así? De no mandar a los niños al colegio, de hacer clases virtuales, en fin, que ha sido todo un tema, ha sido toda una disyuntiva últimamente, ¿no es así? Pero según tu punto de vista, ¿la juventud ha sabido afrontar, quieren o no vacunarse? ¿Cuál es la perspectiva que tú ves? Bueno, yo creo que los jóvenes tienen mucha confianza, diría yo, en la comunidad escolar. Yo en ese sentido, cada vez que hemos hecho llamados, nosotros antes de partir nuestro sistema híbrido, tuvimos una suerte de jornadas, de convocatorias, de prueba, ¿ya? Y nos sorprendieron varios cursos, sobre todo los cursos más pequeños, diría yo. Nosotros tenemos desde octavo hasta cuarto medio. Yo diría que los niños de octavo, segundo medio, como digo, fueron en muy alta asistencia. Tercero y cuarto, los niños son más adolescentes, obviamente ya están terminando también en cuarto medio su ciclo. Ahí costó un poco más, pero yo creo que el equipo directivo del Liceo Gronemeyer sintió, digamos, una suerte de respaldo por parte de los estudiantes y de sus familias respecto a lo que había sido la conducta del liceo en términos institucionales desde que partió la pandemia. Nosotros permanentemente hemos estado entregando comunicados mensuales, yo diría quincenal. Mensualmente hemos entregado unos 3 o 4 comunicados informándole a los apoderados cada decisión que se toma en el establecimiento, cada formato o protocolo que se ha diseñado. Nuestros equipos, digamos, psicosociales funcionan, se vinculan con los estudiantes. Nuestra política, digamos, de alimentación, que es una política nacional en todo caso, ha sido muy eficiente. Entregamos cerca de 300 raciones quincenales a la familia de nuestros estudiantes. Por lo tanto, ha sido una experiencia que también nos ha ayudado también a la autoconfianza de que la comunidad escolar sí puede desarrollar políticas de autonomía también respecto a estos temas. Gracias también al apoyo del municipio, en este caso, del sostenedor, que es la corporación municipal. Y yo creo que eso ha impactado a los estudiantes. Por eso yo creo, por lo menos, que los jóvenes tienen una perspectiva de mayor confianza. Yo no quiero decir que sea más irresponsable o menos irresponsable, pero bueno, todos alguna vez hemos sido jóvenes y el miedo es algo que actúa en menor escala, digamos, cuando somos más jóvenes, pero nosotros lo veíamos, o sea, nosotros podemos tener muchos protocolos con los niños en los colegios, pero fuera del colegio los niños son personas que ya dependen de su familia, no de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que a ti, Claudio, y a todos nos ha pasado que cuando uno, no sé, hace un par de meses, cuando esto recién empezaba a abrirse, veíamos, nos damos una vueltecita por la costa y veíamos a los niños ahí en la playa. Entonces claro, era como raro, no venían al colegio, sí, estaban en la playa, se juntaban entre ellos, y es inevitable, yo creo. Pero yo siempre sentí mucha confianza en el uso de la mascarilla, por ejemplo, que ha sido siempre tan que es incómodo en todo caso, yo creo que para todos, pero los niños no lo han asumido bien. Y hemos desarrollado buenas iniciativas en el liceo artístico, hemos desarrollado nuestros programas, estamos lanzando un festival de cine, estamos desarrollando algunos concursos, talleres, nuestra orquesta, y ha funcionado con los protocolos, así que estamos súper contentos y muy confiados, digamos, que vamos a salir muy bien parados de esta pandemia.
O sea, la temática de trabajo que ustedes han tenido durante este último tiempo no ha parado. Ustedes han estado en movimiento constantemente para entregarles a sus alumnos eso, del mensaje, de la educación, del contenido de cada uno de los ramos, obviamente, para que no se pierda, como se dice, el hilo en la forma de educación. Porque, claro, no sé si compartes tú conmigo la opinión, Andrés, con respecto a que hubo un debate con las clases virtuales, no tan solo en tu colegio, sino en muchos colegios del país, en la cual a veces los papás no compartían mucho las clases virtuales porque los niños se desconcentraban o porque no aprendían de manera como es la manera presencial, porque tú y yo vivimos muchos años cuando estudiábamos, que estar ahí en el colegio, en el aula, es totalmente distinta que estar frente a un computador, porque nosotros en esos años nunca se nos imaginó estar haciendo clases en un computador. En cambio, ahora la situación es totalmente distinta. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido con respecto a esos cambios? Mira, yo creo que en esa perspectiva la pandemia aceleró un proceso de transformación de lo que es el sentido de la vocación. ¿Ah? Educarnos para qué, finalmente. ¿Ah? Para adquirir competencias para el trabajo, para adquirir habilidades sociales que nos permitan vivir de mejor manera en comunidad, saber plantearnos frente al mundo, digamos que también es un mundo que está en constante transformación. Yo creo que esos debates que venían muy de afuera, muy desde la teoría, se aceleraron mucho a nivel de la comunidad educativa respecto, digamos, a los instrumentos, las plataformas para poder llevar adelante, digamos, ciertos objetivos de aprendizaje. ¿Ah? Por ejemplo, toda la temática de los contenidos, que era muy habitual, como tú bien decías, nosotros vivimos, tú, Claudio, y yo vivimos en un sistema educacional que estaba sustentado en los contenidos, en los saberes. ¿Ah? Entonces, en historia tenemos que saber cuándo fue la batalla de Maipú, qué dijo Arturo Prat. Bueno, esas temáticas han ido un poco en retroceso y ha avanzado otra dimensión de la educación que tiene que ver con la adquisición de herramientas para que las personas, en este caso los niños y niñas, puedan de alguna manera construir sus propios imaginarios, construir sus propias herramientas. ¿Ah? Hay la famosa teoría de los saberes de la UNESCO. ¿Ah? Saber ser, saber hacer, saber vivir en comunidad. Son elementos que han venido a golpear la educación chilena respecto a sus desafíos. Tú también ves cómo se ha transformado la prueba de acceso a la universidad. Ya no está sometida a los contenidos, sino también a ciertas habilidades. Por ejemplo, saber comprender lo que se lee, más que saber cosas de literatura o de Cervantes o leerse el Quijote. Hay elementos, digamos, que tienen que ver con ciertas interpretaciones que son importantes, ciertas comprensiones que son importantes en el lenguaje, lo mismo es matemática. Otra cosa importante que nosotros vivimos mucho en nuestro liceo artístico es este reconocimiento, digamos, de que las inteligencias son diversas en nuestra sociedad. ¿Ah? Nosotros tenemos un liceo artístico que convoca a ciertos niños que se sienten muy cómodos y que rinden muy bien. ¿Por qué? Porque tienen habilidades musicales, porque son unos niños que tienen capacidades, digamos, de comprensión en términos espaciales, por lo tanto son niños que manejan fotografía, que manejan, digamos, la pintura, el muralismo, etcétera, o en artes escénicas lo mismo, niños kinestésicos que tienen mucha habilidad para el baile, la danza. Bueno, esos niños que en la escuela, en una escuela donde está todo esto, digamos, circunscrito, digamos, a aprender a ser bueno en matemática, lenguaje, bueno, ese niño ahí era un niño problema, era el niño porro, era el niño que no estaba motivado para estudiar. En nuestro colegio son los niños que se desarrollan plenamente, son niños felices, son niños creativos. Por lo tanto, en nuestro colegio también se ha acelerado esta comprensión, que ya es una teoría muy antigua, esta es la inteligencia múltiple, una teoría de los años 80, pero la estamos viviendo a plenitud hoy día, porque podemos entender, digamos, de que los niños, en nuestro establecimiento, lo menos que un liceo artístico, es posible reconocer distintas habilidades, no solamente las más tradicionales, que han sido lenguaje y matemática, que han sido tradicional. De hecho, las pruebas de acceso a la universidad, básicamente lenguaje y matemática, imagínate. ¿Ah? Entonces, un niño que hace danza, o una niña que hace danza, un niño que es actor, o un niño que es deportista, o un niño que es músico, obviamente no se le mide eso, digamos, no es un espacio tradicional para medir ese tipo de inteligencia.
¿Ah? La inteligencia, de hecho, Claudio, es la capacidad que tienen los seres humanos para resolver problemas o de desarrollar procesos creativos para el desarrollo y la solución de problemas. Esa es la definición clásica de la inteligencia. Por lo tanto, saber, digamos, álgebra es muy interesante, obviamente, para alguien que quiere ser ingeniero, pero si alguien quiere ser músico o quiere ser estudiar danza en una universidad importante en Chile y en el mundo, obviamente el álgebra es un elemento que no debía no debería tener una ponderación tan alta, digamos, frente a otras capacidades que son tan propias de los seres humanos y que tan importantes. Andrés, bueno, antes de pasar a la próxima pregunta, justamente tocaste un tema importante con respecto a, bueno, hablábamos recientemente con respecto a que, por ejemplo, en mi caso mío, para estudiar música o para estudiar algo artístico, en el colegio en que yo estaba, por ejemplo, tenía que optar a ir, yo estudiaba en la mañana y ir en la tarde, por ejemplo, a estudiar música, por ejemplo, o algo más complementario a ello. Ahora existen las tecnologías en la cual, claro, los niños a través de internet pueden ellos hacer clases virtuales en el medio artístico. La otra vez yo quedé impresionado porque conozco un profesor de música en Limache, en la cual me decía, no te preocupes, me dice, puede tu hija aprender a tocar la guitarra bajo una aplicación del celular y de ahí aprenden las notas. O sea, eso hace 20 años atrás era imposible pensarlo. O sea, realmente ahora los chicos están realmente conectados y pueden aprender en pandemia de las mismas maneras. Pero ustedes, para eso también es importante o más la situación de estar presencial, de aprender las danzas, de aprender teatro, de aprender música. Esa es la pregunta antes de ir a la próxima, Andrés. Sí, mira, es un poco lo que te decía. Hay una cierta dimensión técnica que tiene que ver con los contenidos, con ciertas habilidades prácticas que obviamente son muy importantes desarrollar en niños y niñas que trabajan o quieren desarrollarse en el mundo del arte o lograr algunos conocimientos a través del arte. Sin embargo, sigue siendo, digamos, el aprendizaje elementos que están al servicio del desarrollo más integral de las personas. Un niño puede aprender a tocar guitarra por internet o a través de los tutoriales de YouTube, eso es innegable, todos lo podemos hacer, de hecho, yo aprendí a cocinar a través de tutoriales de YouTube. ¿Ah? Sin embargo, en la edad que están los niños, lo importante es que esos aprendizajes técnicos se desarrollan al calor de otro objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, aprender a trabajar en equipo, aprender a respetar la diversidad, ser tolerante respecto a las diferencias. La valoración, por ejemplo, de las temáticas que están vinculadas a los temas de derechos humanos. Esos temas, por supuesto que los podemos encontrar en Internet, pero esos temas se aprenden en comunidad, en conjunto, se aprenden mediados por un profesor. Profesores que están preparados, obviamente, para desarrollar esa enseñanza y también de potenciar los aprendizajes. Por lo tanto, lo tecnológico siempre está al servicio en la educación de los temas más de fondo. O sea, cómo desarrollamos un pensamiento crítico, por ejemplo, en los niños, respecto al mundo en que viven. Aprovecho también de todo lo que vivimos también a través de Internet, las fake news, digamos, ya cualquiera puede ver cualquier cosa en Internet, cómo los niños aprenden a diferenciar, cómo los niños aprenden a discutir. El pensamiento crítico está muy vinculado con la argumentación, argumentar. O sea, que no se trata de andar peleando, de andar enfrentándonos, sino tratar de comprender y legitimar también el pensamiento del otro. Eso se vive en la escuela. Esos son los grandes temas, creo yo, que se viven hoy día en el mundo de la educación. Y también, obviamente, vinculados también con los elementos más tradicionales, que están vinculados con estos contenidos, pero al servicio de estos aprendizajes, no al revés. No los aprendizajes, digamos, vinculados solo a los contenidos, porque eso es una educación que ya obviamente no permite insertarse en el mundo con las mismas capacidades, digamos, que el Señor exigió hace 20, 30 años, digamos. Hoy día los niños ya... Yo entiendo mucho el tema de la educación técnico-profesional, creo que es muy importante, pero eso no significa que los niños que están en la escuela industriales no tengan acceso, digamos, ni a la música, ni al arte, porque es en la música, en el arte, en el teatro, en el cine, es donde también se desarrollan algún elemento que es muy importante en la pandemia, que explotó mucho, digamos, que tiene que ver con lo emocional. Somos seres humanos. Necesitamos construirnos como seres emocionales.
desarraigar, digamos, toda una forma también del feminismo, todos estos movimientos nuevos que han surgido, digamos, en el mundo y se han desarrollado muy bien en nuestro país también. Eso se aprende en la escuela, tiene que ser aprendido en la escuela. Tenemos que reconocer, por ejemplo, las migraciones, cómo nos impactan hoy día en nuestra sociedad. No podemos permitirnos el racismo y para eso tenemos que construir una educación que valore al otro, digamos, más allá de su color de piel, su idioma, su lenguaje, por ejemplo, en su pensamiento político, por ejemplo. Ya no podemos seguir enfrentados en la teoría de la Guerra Fría, de los buenos o de malos. Tenemos que aprender de todo y tratar de educar también para un mundo que queremos construir, una sociedad nueva que queremos construir, que obviamente tiene elementos productivos, que es muy importante tener profesionales. Nuestro liceo, que es el liceo artístico, tiene un alto índice de acceso a la educación superior, ¿no? Y no solamente carreras vinculadas con las artes. Nuestros niños van a estudiar ingeniería también, entran a carreras de humanistas, bueno, fundamentalmente humanistas y de arte. Siempre hay excepciones, siempre hay niños que van a estudiar bioquímica, cuestiones de ontología, pero que además tenemos vínculos con las universidades que nos ha permitido hoy día que los niños tengan mejores posibilidades de acceso. Entonces, educamos, yo diría, a través de las artes, desarrollando habilidades de aprendizaje para que nuestros niños puedan vivir de mejor manera en comunidad e insertarse de mejor manera en el mundo del trabajo el día de mañana. Andrés, finalmente, ¿cuáles son los proyectos que tiene el liceo de aquí hacia adelante en un futuro próximo? Ya esperando, ya pasando la pandemia también. Sí, bueno, nosotros estamos en un proceso, tenemos una nueva administración municipal y estamos también un poco atentos también a ciertos elementos que también se nos han ido entregando. Yo creo que vamos a potenciar también nuestros mayores niveles de participación por parte de los estamentos del liceo. Queremos que participen más los papás también, que ha sido un gran desafío siempre en este tema de la educación. Mayor participación también de nuestros profesionales de la educación en los objetivos y en el proyecto educativo del establecimiento. Y por otra parte, como tú decías en principio, volver a retomar algo que se perdió con la pandemia. Yo diría que se perdió cuando partió el estallido social, porque ahí empezó el país también un poquito a tambalear la asistencia, claro, y obviamente la normalidad. Y que es esta dimensión de gestión cultural que tenía el Liceo Gloria Meyer. Un liceo que permanentemente estaba trayendo artistas, desarrollando obras de teatro. Era una comunidad abierta a la comuna de Quilpué. Y eso obviamente fue muy impactado por la pandemia. Entonces yo diría que uno de los desafíos es poder abrir el liceo para que la comunidad también, porque tenemos una gran infraestructura, tenemos salas de teatro, tenemos salas de audiovisual, tenemos salas de danza, salas de serigrafía, salas de grabado, tenemos varias salas de música, y que eso también después de la jornada escolar puede estar abierto a la comunidad. Podemos tener, digamos, talleres como los tuvimos hace varios años. Y estamos en eso, trabajando, haciendo proyectos, desarrollando. Tenemos un estudio de grabación nuevo en el liceo cuando no lo hemos podido estrenar a plenitud. Tenemos un proyecto radial también, de radio escolar. Tenemos un proyecto, digamos, de festival de cine que se está desarrollando, el Festival de Cine Raúl Ruiz, que lo vamos a realizar en el mes de noviembre. Talleres de capacitación para profesores de música. Bueno, tenemos muchos proyectos y también hemos desarrollado y tenemos proyectos también que queremos en 2022 desarrollar, así que estamos un poquito también como tú, Claudio, y como la radio también, esperanzados que ya lleguemos a mayores niveles de normalidad y mayores niveles de confianza de la ciudadanía respecto a esa normalidad, porque no sacamos nada, digamos, con tener un colegio muy preparado en términos de protocolo si los papás no se sienten confiados en que los niños no se van a enfermar. Por lo tanto, tenemos que fomentar la vacunación, tenemos que mantener los protocolos y seguir desarrollando adecuaciones curriculares que nos permitan también tratar de cubrir la mayor cantidad de contenido y de objetivos de aprendizaje en años que no son normales. Pues. Nosotros tenemos, y yo diría que gran cantidad de colegios tienen clases, los niños semana por medio o día por medio, pero media jornada, digamos, a las 1, más menos, digamos, han sido las jornadas que yo por lo menos conozco en varios colegios, no solamente en el mío. Y en la tarde, bueno, algunas cosas de taller y todo. Entonces, yo espero que la normalidad se asiente bien y que además la confianza de las familias aumenta. Y para eso yo creo que es importante los medios de comunicación como el de ustedes, que nos permiten conversar y que la gente tenga mayores herramientas para tomar decisiones respecto, digamos, a esta nueva normalidad.
Así es. Andrés, agradecido enormemente que hayas conversado, que hayas aceptado la invitación de analizar, ¿cierto?, esto de la pandemia, cómo ustedes han enfrentado esta situación que ha afectado al mundo entero, como bien tú lo decías, en el último tiempo. Andrés Villardelo Valdivia, subdirector del Liceo Artístico de Quilpué, ha conversado con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Recuerden que pueden escuchar este programa a través del aire, a 89.5 FM y 840 M, y por YouTube y también por nuestra página web. Muchas gracias y un abrazo virtual, Andrés. Gracias, Claudio. Estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Despedimos este programa. Radio Portales de Valparaíso presentó COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Usted se ha informado cómo nos ha impactado en la economía, educación y salud. Hemos conocido información oficial, regional y planes de acción, respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado con este virus desde diferentes ámbitos. COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.